Y bueno, ya sumergidos en el mundo de la ganadería que tuvimos recién presente y con las palabras de tanto el gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Esdero, como así también el ministro de Producción, Hernán Alavax, tenemos que hablar del campo y la agricultura, Clau. Así es, y obviamente que ya da pie lo que es nuestra música, ¿no? De inicio, y bueno, en este caso lo tenemos a Roberto Gilar, nuestro ingeniero agrónomo que nos brinda toda la información del mundo de la agricultura y el campo. Roberto, buen día, ¿cómo estás? Buen día, saludo para toda la teleaudiencia que nos acompaña. ¿Cómo estás? Mira, Roberto, volvimos los dos. Esta semana estamos los dos para vos, ¿viste? Están los dos y sanitos por lo que se ve. Sí, bueno. Sanos. Bienvenido, entonces, bienvenido al equipo entonces completo. Gracias, Roberto. Bien. Bueno, nos dio la bienvenida Roberto, Claro, así que ya estamos de 10. Bendecidos. Y ahora nosotros tenemos que empezar a hablar del suelo. Exactamente, la importancia del suelo con respecto también a estos fríos que empiezan a sentirse muy fuerte en la provincia del Chaco, Roberto. Bueno, justamente nuestra columna de hoy relacionada al suelo tiene que ver porque ayer, 7 de julio, fue el Día Internacional del Suelo y el Día Nacional también en la Argentina, declarado por decreto ya hace mucho tiempo del presidente Ilía, en conmemoración a un gran estudioso de los recursos naturales, pero fundamentalmente del suelo, que fue Hugh Hammond Bennett, un estadounidense que trabajó mucho en conservación y manejo del suelo, estuvo en su momento en la provincia del Chaco, relacionado a nuestro Instituto Agrotécnico que depende de la Universidad Nacional del Nordeste. Estuvo en la provincia, recorrió la zona, conoció, aportó mucho al manejo y a la conservación del suelo, sobre todo en generar conciencia, ¿no? Nosotros siempre decimos, y entrando en tema, que nuestro suelo es un recurso natural que tiene vida. Sí. Contrariamente a lo que por ahí se supone que es un cuerpo inerte, que lo movemos, que sembramos, que cultivamos, que sacamos alimentos, como siempre decimos, pero es un recurso natural vivo. ¿Y por qué decimos que el suelo tiene vida? Porque la materia orgánica que debe tener el suelo en la superficie, digamos, se descompone gracias al trabajo de hongos, de bacterias, de microorganismos. Ahí vemos un grafiquito representativo de cómo funciona la descomposición de la materia orgánica y por qué decimos que nuestro suelo tiene vida y por qué debe tener vida. No es una cuestión biológica únicamente. Debe tener vida porque paulatinamente y continuamente esos microorganismos, hongos y bacterias que vemos son los encargados de descomponer esa materia orgánica que descompuesta y mineralizada se transforma en nutrientes, llámense nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, entre lo más importante, que necesitan las plantas para prosperar, acompañado por supuesto del agua que hace de vehículo de traslado de los nutrientes. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que debemos hacer para conservar y manejar nuestros suelos agrícolas fundamentalmente? Tratar de que siempre en la parte superficial haya un contenido importante de materia orgánica. ¿Cómo le damos materia orgánica al suelo? Fundamentalmente en superficie, con la cobertura. Terminamos un cultivo, llámese maíz, girasol, soja, algodón, cosechamos todo. Obviamente que de esa cosecha le sacó nutrientes al suelo, le sacó agua al suelo. Sí. Entonces nosotros, parte de eso que le sacamos con nuestra cosecha, tenemos que devolverle. ¿Cómo le devolvemos? Picando ese rastrojo que ya quedó libre, que ya le sacamos la cosecha, picarlo con desmalezadora y semi-incorporarlo al suelo para que esa materia orgánica de vuelta se descomponga y nos dé esa materia orgánica que después, como decíamos, descompuesta por los microorganismos, nos va a seguir dando
nutrientes al suelo. Roberto, Sí, escucho. nos habían preguntado, esa vuelta que estuvimos hablando justamente de cómo cuidar el suelo y cuáles son estos nutrientes orgánicos, ¿qué función cumple el estiércol? El estiércol justamente es una fuente de materia orgánica y de muy buen valor porque un estiércol que uno trae de corral ya viene prácticamente semidescompuesto, ¿eh? Entonces, el trabajo que tienen que hacer los hongos, bacterias, microorganismos en el suelo, cuando yo lo incorporo, ya es, diríamos que está en la mitad de la etapa. Una parte de ese trabajo biológico ya se hizo en el corral, una parte también ya se hizo en el rumen De la vaca. Puntualmente. Entonces uno con ese proceso aceleró la descomposición de la materia orgánica. ¿Y de qué animales se puede utilizar ese estiércol? ¿De la vaca? Se puede utilizar de vaca, se puede utilizar de chivos, de cerdos. de aves, de cerdo no tanto, porque hay que saber también que el estiércol, cualquiera sea, tiene que tener un tiempo de descomposición, lo que se llama compostaje, Claro. que se debe realizar en pilas altas de 2-3 metros de alto. Claro. ¿Para qué? Para que cuando yo apilo el estiércol o la materia orgánica también, eso toma calor adentro y ese calor mata semillas de maleza, mata hongos, mata bacterias y ahí recién yo estoy en condiciones de llevar ese estiércol ya procesado, digamos, al campo para incorporarle materia orgánica. Ahora, el estiércol es importante, pero por supuesto que no se puede hacer en grandes extensiones. Si yo estoy cultivando 500, 800, 1000 hectáreas de soja, maíz, por citar algunos, incorporar estiércol en toda su superficie es casi imposible. Sí, la por verdad una que cuestión tenés de que tener... volumen y por una Sí. cuestión de operatividad. Entonces lo que se hace es lo que estábamos comentando. El rastrojo una vez de la cosecha, lo picamos, lo incorporamos con rastra de disco, rastra de dientes, la herramienta que tengamos. Previamente hay que desmalezar, ahí veíamos algunas herramientas para el desmalezado en las placas. Sí. Este es un suelo ya con materia orgánica en superficie. Ahí se ve a la derecha lo que nos puede pasar si no manejamos el suelo. Puede quedar un suelo así resquebrajado, Seco. inerte ya porque ahí no hay materia orgánica, no hay vida. Entonces que ahí salga una plantita como la que está al lado es misión imposible, digamos. Y por eso con el manejo, con la conservación del suelo, tenemos que tratar de no llegar a esas situaciones extremas que nos podrían pasar si no hacemos las prácticas de manejo y conservación del suelo. ¿Se puede recuperar ese suelo así seco, Se Roberto? puede recuperar. Lo que pasa es que un suelo que llega a ese límite, digamos, la recuperación es muy lenta. Claro. Y además hay que pensar que cuando llegamos a situaciones como esa, perdimos una capa superficial de suelo. Claro. No hay que olvidarse que el suelo se pierde cuando no tiene cobertura, cuando no hay materia orgánica arriba, pero todavía el suelo está con fertilidad. Ocurre lo que se llama erosión. La erosión es la pérdida de suelo. ¿Cómo podemos perder el suelo por erosión? Hay dos tipos de erosión. Erosión hídrica, que es la que el agua cuando llueve en cantidades importantes, se satura la superficie del suelo con agua, corre hacia las zonas bajas y se va el agua, digamos. Pero claro, con el agua que se va a las zonas más bajas, se nos va también el suelo. Y vamos perdiendo capa superficial y encima la más fértil, porque ahí está la materia orgánica con todos los minerales del tipo de suelo que estemos trabajando. Se pierde. Pero también está la erosión eólica, que es la pérdida del suelo por efecto del viento. Los vientos fuertes, si el suelo está descubierto arriba, también el viento lo va a trasladar, los va a llevar a otra zona. Y centímetros de suelo que nosotros perdemos, de suelo fértil, lleva mucho tiempo. Y ahí está la pregunta. Nos puede llevar hasta 1000 años recuperar un suelo perdido. Es muchísimo tiempo, no solamente por una cuestión biológica y de tenencia de ese suelo fértil, sino que todo el tiempo que se pierde en productividad. Porque en ese suelo no vamos a producir
nada. Claro. Lo vamos a tener que manejar por mucho tiempo, con mucho cuidado, con labores importantes como la incorporación de materia orgánica. Recién había una plaquita, una foto del efecto que causa la gota de agua cuando cae en el suelo desnudo. La gota cae, tiene el impacto parecido a una bomba, porque cuando cae en un suelo que ya no tiene protección de materia orgánica, dispersa partículas del suelo y todas esas partículas se diseminan, se desparraman. Después viene la escorrentía del agua que está ahí en ese gráfico. Eso rojo que se ve ahí sería la gota que cae. Si cae en un suelo protegido, la erosión no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la materia orgánica que está arriba hace de barrera. Claro. Y la gota en todo caso penetra en el suelo, pero no dispersa. Y cuando hay acumulación de agua, esa escorrentía tampoco me lo va a llevar al suelo, a las partículas. ¿Por qué? Porque hay una capa vegetal que está arriba, que se está descomponiendo, que nos hace de barrera para que nuestro suelo no se vaya, no se erosione, Claro. por el efecto del agua o por el efecto del viento. Entonces ahí hay una desmalezadora que decimos que hay que utilizarla después de los cultivos. Ahí tenemos otra para que la materia orgánica esté bien picadita en partículas chiquititas, parecía lo que decíamos el estiércol, Claro. para que la descomposición sea más rápida también. Porque si no picamos la materia orgánica, si no picamos el rastrojo, la descomposición va a ocurrir, pero en forma mucho más lenta y paulatina. Y nosotros necesitamos que ese proceso sea lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque se fue un cultivo, pero tenemos que sembrar otro. Claro. Y si el suelo no está debidamente descompuesto, con su materia orgánica ya disponible para que las plantas tomen los nutrientes y tomen el agua, no podemos hacer otro cultivo. Entonces, esas son algunas de las prácticas de manejo y conservación de suelo que debemos hacer para tener buena salud en nuestro recurso natural más importante, que es el suelo. La otra tarea que hay que hacer también para mantener el suelo con fertilidad es la rotación de los lotes, es decir, no hacer el mismo cultivo en forma consecutiva por muchos años, cambiarse a otro lote. ¿Por qué? Porque no todos los cultivos tienen la misma capacidad de absorber nutrientes y de absorber aguas, y tampoco devuelven la misma cantidad de rastrojo al suelo para que este suelo recupere materia orgánica. Entonces, la rotación nos va dando la posibilidad de incorporar otros cultivos que requieren menos nutrientes, que aportan más rastrojo, para que el suelo de alguna manera siempre tenga niveles importantes de fertilidad, que es lo que necesitamos. No hay que olvidarse que en el campo, en la productividad, nosotros necesitamos suelos que tengan vida biológica, no un suelo estéril como el que usamos en la construcción, cuando hacemos el pavimento, cuando hacemos el ripiado, que es al revés, digamos, cuando más inerte es el suelo, se compacta mejor, y podemos realizar nuestros asfaltos, nuestros caminos, lo que fuera desde el punto de vista de la construcción. Acá necesitamos suelos con biología, como es el que vemos ahí, donde está trabajando nuestro querido tractorcito, que siempre nos acompaña. Así que queríamos un poco poner en valor, atendiendo a que el día de ayer, 7 de julio, fue el Día Internacional y Nacional del Suelo, y que no pase como un día más, digamos, sí, festejamos el Día del Suelo, el 7 de julio, Hugh Hammond Bennett fue el que impulsor de la tecnología, y al otro día nos olvidamos, como suelen ser todos los acontecimientos. Claro, ¿no? El suelo es nuestro aliado, de él depende que tengamos alimentos en cantidad y en calidad. Entonces, manejarlos y conservarlos es una tarea casi que tiene que estar en la agenda continua de todos los productores para seguir teniendo en el tiempo productividad con calidad y en cantidad. Totalmente. Muy bien, muy completo siempre las columnas de Roberto Gilar. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a ustedes, y seguramente, Dios mediante, el jueves
próximo de nuevo. estaremos nuevamente en este espacio. Perfecto.